Ramiro Santillán nunca pensó que aquel día empezaría diferente a los demás. Se despertó a la misma hora, tomó el café sin prestar atención al sabor y pasó los ojos por otro informe de morosidad con los mismos nombres de siempre. Era el tipo de hombre que trataba todo como un número, incluso a la gente. El nombre Clara Martínez estaba en la cima de la lista de desalojos pendientes. Propietaria de un inmueble en Santa María Baja, un barrio que él solo conocía por las estadísticas. El atraso era largo, el proceso ya estaba listo, pero por algún motivo que ni él supo explicar, Ramiro decidió ir personalmente hasta la dirección. Tal vez fuera ego, tal vez curiosidad. Decía que quería ver con sus propios ojos quién abusaba de su generosidad. Aún no sabía que lo que vería aquel día no cabría en ningún informe. El barrio era todo lo que los informes no mostraban. Calles de tierra apisonada, cables colgando, casas remendadas con trozos de madera. Cuando llegó a la casa número 18, no. Esperaba ser recibido, y no lo fue. Golpeó, esperó y por fin empujó la puerta entreabierta. El olor a moho y tela vieja llegó primero. Luego, el sonido apagado de una máquina de coser. Dentro, una niña rubia, delgada, con el rostro sucio y las manos vendadas, cosía en silencio frente a una máquina antigua. No tendría más de 7 años. Ramiro se quedó quieto, sin saber qué hacer. Sintió un extraño nudo en el pecho, una sensación incómoda que no combinaba con su traje. Clara apareció después, cansada, con la ropa manchada y los ojos rojos. Anunció el desalojo, pero ninguna amenaza salió de su boca. Solo guardó el papel y se fue, sin entender por qué, pero sabía que algo dentro de él había cambiado. Ramiro pasó el resto del día intentando concentrarse en el trabajo, pero nada retenía su atención. La imagen de la niña cosiendo con las manos heridas volvía insistentemente a su cabeza. Intentó racionalizar, decirse que no era responsabilidad suya, que aquella mujer ocupaba ilegalmente una propiedad, que aquello no era más que la consecuencia de sus elecciones, pero en el fondo sabía que era distinto. No era solo otro caso, no era solo otra deuda, era la sensación de ver a una niña actuar como adulta, como si hubiera perdido la infancia antes siquiera de vivirla. Al día siguiente volvió, sin traje, sin coche de lujo, sin excusas. Solo dijo que pasaba por allí y trajo una bolsa con pan, leche y frutas. Clara lo recibió con desconfianza, pero lo dejó entrar. Lucía, la niña, ni lo miró. Se quedó sentada en el suelo con los trapos en el regazo. El silencio en aquella casa era pesado como concreto. Con el paso de las horas, Ramiro comenzó a notar detalles que antes nunca habría percibido. El colchón donde la niña dormía era fino, gastado. La cocina olía a trapo mojado. La ropa colgada estaba toda remendada. Clara hablaba poco, con frases cortas, como quien ya gastó toda la energía intentando sobrevivir. Cuando él preguntó por qué la niña cosía, ella respondió simplemente que no tenían opción. O ayuda o no comemos. Ramiro tragó en seco. Era fácil juzgar cuando se vivía en apartamentos con ventanas blindadas. Se quedó un rato más allí, sentado en la silla de plástico, observando a la niña coser en silencio. Por primera vez en su vida no sabía qué decir ni qué hacer. Solo sabía que necesitaba volver. Volvió el tercer día. Esta vez llevó agujas nuevas, hilos de colores y un pequeño cuaderno. No estaba seguro de si era un gesto útil o solo un impulso torpe de quien no sabe cómo ayudar de verdad. Cuando entregó los artículos, Clara los recibió con un leve asentimiento. Lucía permaneció callada. Ramiro se sentó en el mismo rincón de siempre y se quedó observando. La niña pasaba el hilo por la aguja con dificultad. Sus dedos temblaban, las vendas estaban más limpias, pero aún cubrían heridas. Él preguntó si le dolía y ella se encogió de hombros. «Ya me acostumbré», murmuró por primera vez en 3 días.
Fue una respuesta seca, pero fue algo. Ramiro sintió un nudo en el pecho. Su infancia se estaba cosiendo en silencio, puntada tras puntada, en aquella máquina vieja que no dejaba de crujir. En el cuarto día, Clara habló más, tal vez por el cansancio, tal vez por la insistencia silenciosa de Ramiro. Contó que trabajó durante años en una fábrica textil y que perdió el empleo después de un accidente con una máquina. La aguja atravesó mi mano, se infectó. Me despidieron sin nada. Lo dijo sin lágrimas, como quien ya atravesó ese dolor muchas veces. Ramiro escuchó en silencio, sintiendo cómo crecía un malestar dentro de él. Aquello le resultaba familiar. Más tarde, ese mismo día, volvió a la antigua oficina de la empresa familiar. Quitó el polvo de los archivos y comenzó a buscar nombres. Encontró Clara Martínez, despedida en 2017. Motivo: incapacidad por accidente con máquina industrial. En la esquina del documento, la firma de su padre, Arturo Santillán. Y, en rojo, un sello: sin indemnización. Ramiro sintió un sabor amargo en 1900. La boca. Por primera vez, vio con claridad lo que el poder de su familia había costado. Ramiro pasó la noche en vela. Pensó en Clara, en Lucía y, sobre todo, en su propio apellido. Siempre supo que su padre era rígido en los negocios, pero ver la frialdad estampada en documentos lo golpeó como un puñetazo. Recordó la carta de recomendación que encontró en los mismos archivos, escrita por el propio Arturo, elogiando a Clara como una empleada ejemplar. Un mes después, ella era descartada. A la mañana siguiente, Ramiro fue a Santa María Baja sin llevar nada en las manos, solo la verdad en la garganta. Clara abrió la puerta con el rostro más cansado que los días anteriores. Él entró y fue directo al punto. Soy hijo de Arturo Santillán. Encontré tu nombre en los archivos de la fábrica. Clara lo miró en silencio. No lloró, no gritó, solo respiró hondo y se sentó. Sabía que su nombre aparecería algún día, dijo en voz baja. Fue él quien me contrató y quien me despidió. Conversación fue el comienzo de algo diferente, no de amistad ni de perdón, aún no, sino de una verdad compartida. Ramiro dejó de intentar justificarse, solo escuchó. Clara contó cómo tuvo a Lucía poco tiempo después del accidente, cómo fue dejada sola con una niña en brazos y una mano que ya no cosía bien. Dijo que la niña creció viendo a la madre ganarse la vida con trabajos informales, remendando la ropa de los vecinos por unas monedas. Lucía aprendió a coser porque no teníamos otra salida. Me ve haciéndolo todo el día. Un día tomó la aguja y empezó también. Intenté impedirlo, pero ella quería ayudar. Ramiro sintió vergüenza, de todo, de la fábrica, del apellido, de nunca haber mirado fuera de su burbuja. Salió de aquella casa con la certeza de que no podía cambiar el pasado, pero tal vez podría impedir que el presente empeorara aún más. En los días siguientes, Ramiro empezó a ir casi a diario a la casa número 18. A veces llevaba frutas, a veces medicinas básicas y otras veces solo su presencia. No imponía conversación, se sentaba en el mismo rincón, observando, escuchando, entendiendo. Lucía todavía no le hablaba, pero ya lo miraba durante algunos segundos antes de volver a la costura. Clara seguía firme, pero había menos tensión en sus hombros. La casa seguía pobre, húmeda, oscura, pero había un nuevo tipo de silencio allí, menos hostil, más cansado. Hasta que una tarde bochornosa, Ramiro llegó y encontró la puerta cerrada, sin el sonido de la máquina de coser. Golpeó. Nadie atendió. Insistió. Clara abrió al fin, con el rostro tenso. Lucía tiene fiebre desde ayer. No quiere comer ni levantarse. Ramiro entró sin dudar. Vio a la niña acurrucada en el suelo, envuelta en una manta fina, el rostro pálido y brillante de sudor. Sintió el estómago revolverse. ¿La llevaron al médico?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Clara negó con la cabeza. ¿Con qué dinero?
No tengo ni para medicinas. Ramiro salió en ese mismo instante y volvió minutos después, médico de confianza. El diagnóstico era sencillo pero preocupante. Infección leve, probablemente por una herida mal curada. La recomendación era clara: antibiótico, reposo, hidratación. Ramiro compró todo sin vacilar. Aquella noche regresó a la casa con los medicamentos y se quedó allí sentado mientras Clara cuidaba de la hija con paños húmedos y cucharadas de agua. Lucía no dijo una palabra, solo miraba al techo, los ojos abiertos, quieta como una muñeca rota. Ramiro nunca se sintió tan inútil en la vida. Pensaba en cómo esa niña debería estar jugando, soñando, pero estaba allí, vencida, sin fuerzas siquiera para llorar. Por primera vez entendió que su presencia en aquel lugar no era caridad, era responsabilidad. Lucía mejoró rápido. 2 días después, ya aceptaba comer pequeñas porciones y se levantaba con ayuda para ir al baño. Ramiro empezó a ir más de una vez al día, siempre con cuidado de no invadir, pero atento a todo. Un día, al llegar, escuchó de nuevo el sonido de la máquina de coser. Entró sin golpear. Clara estaba en el patio lavando ropa, y Lucía, todavía con las manos vendadas, cosía. Despacio, sin fuerza, pero cosía. Ramiro se acercó y dijo con firmeza contenida: «Deberías estar descansando». Clara escuchó y respondió desde el fondo del patio: «Tenemos un encargo». Ella quiso ayudar. La discusión no se convirtió en pelea, pero pesó en el ambiente. Ramiro intentó argumentar, pero Clara fue directa. «¿Vas a ir tú a explicarle al cliente que no? ¿Vas a decir que mi hija necesita jugar en vez de coser?» Él tragó en seco. Aquello era más complejo de lo que pensaba. Esa noche, Ramiro volvió a casa cargando un cansancio que no era físico. Se sentó en la sala, con la luz apagada, y se quedó mirando sus manos. Pensaba en todo lo que Clara había dicho, en las heridas de Lucía, en el silencio que pesaba más que cualquier grito. Recordó las promesas que tantas veces había escuchado en el mundo de los negocios, promesas que rara vez se cumplían. No quería ser otro hombre que aparece y desaparece. Al día siguiente fue a una notaría. Comenzó los trámites para transferir la casa a nombre de Clara, sin condiciones ni cláusulas. También creó un pequeño fondo, pero protegido, a nombre de Lucía, accesible únicamente cuando cumpliera 18 años. No se lo contó de inmediato. Quería hacer aquello bien, no como un favor, sino como un intento de reparar lo que su familia había destruido. Por primera vez, no lo hacía como Santillán, sino como Ramiro. Ramiro empezó a arreglar cosas simples en la casa. Cambió la bombilla de la sala, ajustó una de las bisagras de la puerta, compró una olla nueva al ver que la antigua estaba rajada. No hablaba mucho de ello, simplemente llegaba, lo hacía y volvía al día siguiente. Clara no agradecía, pero tampoco rechazaba. Lucía, con el tiempo, empezó a dibujar. Usaba el cuaderno que él le había dado al principio, dibujaba en silencio, sentada en un rincón, como si esa fuera su manera de huir del mundo. Un día le mostró a Ramiro uno de los dibujos. Era sencillo: una casa torcida, una ventana, una niña sentada y un hombre de pie afuera. Él entendió el mensaje. Estaba allí, pero aún afuera. Sonrió y dijo: «Dibujas muy bien». Ella no respondió, pero tampoco escondió el cuaderno. Fue la primera vez que él sintió que quizá con tiempo podría formar parte de algo allí. Clara lo observaba todo con una mirada que mezclaba desconfianza y cansancio. Sabía que Ramiro estaba intentando, pero también sabía que el mundo está lleno de intentos que acaban convirtiéndose en abandono. Una tarde le pidió que se sentara a la mesa de la cocina. Esperó a que Lucía se fuera al cuarto y entonces habló. «¿Qué quieres de verdad con todo esto?» Ramiro respiró hondo. «Descubrí que a Clara la despidieron por decisión de mi padre. Descubrí también que ella puede ser hija de mi hermano Federico.
Clara no se asustó, solo asintió despacio. Lo sospeché. Nunca me dijo el apellido, pero después de enterarme de la muerte lo dejé pasar. Nunca pedí nada a nadie. Ramiro entendió. Aquello no era un secreto, era silencio. Un silencio pesado, protector. No tenía una respuesta lista, solo el deseo sincero de quedarse, de reparar lo que pudiera, aunque no fuera mucho. En los días que siguieron, Ramiro no insistió en hablar con Lucía. Dejaba breves notas cuando no podía ir. Arreglaba algo en la casa, llevaba una fruta diferente, pero respetaba su espacio. Sabía que los niños no olvidan fácilmente. Sabía también que Lucía había vivido más dolor que muchas personas con el doble de edad. Una tarde, mientras Clara cosía en el patio, Ramiro entró y encontró a la niña dibujando otra vez. Ella levantó los ojos y dijo en voz baja: «Este es mi padre». Mostró un dibujo de un hombre con traje, sin rostro. Ramiro sintió que un nudo se formaba en su estómago. «No lo sé, Lucía, pero si quieres, puedo contarte lo que sé sobre él». Ella no respondió. Volvió al dibujo, pero la pregunta quedó. Más tarde, Clara dijo que tal vez era hora de contar parte de la verdad. Ella merece saber, pero a su tiempo. Fue entonces cuando Ramiro entendió que no bastaba con hacer donaciones o prometer ayuda. Había que estar, ser constante, ser verdadero. Comenzó a reorganizar su vida en silencio, redujo el ritmo en el trabajo, delegó funciones, empezó a asistir menos a los eventos sociales. Usaba ropa sencilla cuando iba a la casa número 18. No quería ser visto como el benefactor rico, sino como alguien que intentaba comprender y convivir. Un día, Clara llegó de la calle con el correo en las manos. Trajo una correspondencia dirigida a Lucía. Era de la notaría, el documento que oficializaba la transferencia de la casa. Ramiro no supo explicar cómo había llegado antes de que él lo contara. Clara abrió el sobre y leyó en silencio. Luego guardó el papel en la caja de zapatos, donde guardaba todo lo valioso. «No debiste hacer esto sin avisar», dijo. «Pero gracias». Fue la primera vez que usó esa palabra. El vínculo entre ellos seguía siendo frágil, hecho más de silencios que de conversaciones. Pero había algo distinto en el aire. Clara empezó a aceptar pequeños gestos con menos resistencia. Lucía, aunque hablaba poco, empezó a mostrar sus dibujos con más frecuencia. Uno de ellos llamó la atención de Ramiro. Era la misma casa, solo que esta vez con 3 figuras. 2 sentadas y una de pie al lado. No había rostros, pero era claro quién era quién. Él no comentó, solo sonrió y tocó suavemente la esquina de la hoja. Era suficiente. A veces, lo más importante es no estropear lo que están haciendo con palabras innecesarias. Por la noche, en casa, Ramiro escribió una carta. No sabía para quién, tal vez para sí mismo. En ella puso todo lo que sentía: la vergüenza, el arrepentimiento, el deseo sincero de ser diferente de su padre, de su hermano, de todo su pasado. Días después, Lucía sufrió una recaída. No física, sino emocional. Dejó de dibujar, dejó de coser. Pasaba los días en silencio, mirando por la ventana. Clara dijo que fue desde la confirmación del parentesco con Federico. Ella escuchó todo, Ramiro. Cada palabra de nuestra conversación en la cocina. Fingió que dormía, pero estaba escuchando. Desde entonces, se calló. Ramiro se quedó sin reacción. Sintió como si hubiera traicionado la confianza que comenzaba a construir. Intentó acercarse, pero Lucía apartó el rostro. Intentó dejar más notas, pero ninguna fue tocada. La niña se volvió a cerrar como un caracol herido. Clara, en voz baja, dijo: «Ella necesita tiempo, y tú tendrás que saber esperar». Ramiro empezó a aparecer menos, no por rendirse, sino por respeto. Dejaba pequeños gestos, flores en la ventana, libros infantiles, un trozo de pastel envuelto con cuidado. Esperaba en silencio. El tiempo pasó despacio. Lucía seguía callada,
Pero Clara notaba que sus ojos seguían cada cosa que dejaba Ramiro. Era como si quisiera perdonar, pero aún no supiera cómo. Una tarde, Clara encontró el cuaderno de dibujos tirado debajo de la cama. Había un nuevo dibujo, un niño en una esquina y un hombre distante, separados por una línea gruesa y negra que atravesaba la página. Clara lo entendió al instante. Esa línea no era rabia, era miedo. Era el espacio que Lucía aún necesitaba para protegerse. No comentó nada con la hija, solo devolvió el cuaderno a su sitio. Más tarde, al encontrar a Ramiro sentado en la acera, dijo: «Ella piensa en ti, aunque no hable, pero no esperes más de lo que ella puede dar». Ramiro asintió. Ya lo había entendido. Sabía que no podía apresurar la curación de una herida cuya existencia él ni siquiera conocía hacía unos días. Fue en ese ritmo lento y doloroso que el vínculo comenzó, discretamente, a volver a respirar. Ramiro dejó de esperar reacciones y pasó simplemente a estar. Pintó la ventana delantera de la casa sin avisar. Ayudó a arreglar la tubería del fregadero. Cambió la bombilla del cuarto de la niña, que vivía en la penumbra. Nunca esperaba agradecimientos. Nunca pedía nada a cambio. Un día, al dejar una flor en el alféizar de la ventana, encontró el cuaderno de dibujos allí, abierto. En una página nueva había una flor dibujada con lápiz verde, simple pero nítida. Ramiro no pudo contener la sonrisa. No era perdón, no era aceptación, pero era algo. Volvió a casa esa noche con el corazón ligero por primera vez en meses. Guardó el momento dentro de sí como quien guarda un recuerdo raro. Y supo que, incluso si Lucía nunca lo llamaba de ningún modo, incluso si nunca lo abrazaba, él ya formaría parte de su historia. Unas semanas después, Clara lo invitó a entrar temprano. Era raro que lo invitara espontáneamente. Lucía estaba tomando café, callada como siempre, pero con un leve rubor en el rostro. Ramiro se sentó a la mesa con ellas, sin hablar mucho. Clara puso una taza frente a él y se quedó de pie, lavando los platos, como si quisiera que los dos tuvieran ese momento a solas. Lucía no dijo nada, pero tampoco evitó su presencia. Se quedaron allí, comiendo en silencio, hasta que ella empujó un trozo de papel doblado hacia él. Ramiro lo abrió y vio un dibujo sencillo, una casa con 3 ventanas, una niña en un columpio, un hombre sentado en la escalera. Había color, había cielo azul, había calor. No había texto ni nombres, solo una imagen que decía todo lo que la niña todavía no podía poner en palabras. Ramiro la miró y por primera vez vio un esbozo de sonrisa. A partir de ese día, los silencios comenzaron a cambiar de forma. Seguían allí, pero parecían más ligeros, más habitables. Lucía volvió a dibujar con frecuencia y a veces dejaba los cuadernos abiertos adrede, como quien invita sin llamar. Clara, por su parte, dejó de resistirse a los cuidados de Ramiro. Empezó a aceptar pequeñas ayudas económicas, pero con una condición clara: sin dependencia. Solo acepto si sé que puedo rechazar cuando quiera. Él estuvo de acuerdo. Nunca quiso comprar nada allí, solo formar parte, aunque fuera poco a poco. Una tarde Clara lo encontró organizando papeles en la sala. Él estaba preparando una nueva carpeta con los nombres de exempleados de la antigua fábrica. «Quiero saber quién más fue despedido como tú, quién más fue silenciado». Clara cruzó los brazos y dijo: «No vas a cambiar el pasado». Y Ramiro respondió: «No, pero quizá pueda impedir que siga repitiéndose». Ramiro se sumergió en los archivos de la empresa como nunca lo había hecho. Cada nombre, cada anotación, cada nota de supervisión se convirtió en una pista. Descubrió decenas de historias como la de Clara: mujeres descartadas tras accidentes, hombres despedidos sin aviso, adolescentes contratados de manera informal. Encontró incluso documentos con instrucciones claras de ocultamiento, frases como «no registrar», «negar atención» y
evitar pruebas, garabateadas a mano, muchas con la firma del propio Arturo, su padre. En una de las carpetas vio algo que le heló la sangre, una denuncia informal de conducta inapropiada contra su hermano Federico. Era una nota vaga, pero mencionaba comportamientos extraños con trabajadoras del turno de la tarde. Nada se formalizó. No se registró investigación alguna. Ramiro cerró el archivo con los puños temblorosos. Sabía que había algo más en aquel pasado de lo que Clara había contado, y quizá más de lo que ella misma sabía. Al día siguiente, volvió a la casa número 18 con el rostro serio. Clara estaba sentada en el patio, cosiendo como siempre. «Necesito preguntarte algo». «En personal», dijo Ramiro. Ella dejó lo que hacía y lo miró a los ojos. Él dudó un segundo y luego soltó. «Lucía es hija de Federico, ¿verdad?» Clara desvió la mirada, como si ya lo esperara. «Él nunca me dijo el apellido. Solo decía que me ayudaría, que hablaría con alguien de la empresa. Cuando le conté que estaba embarazada, desapareció». Ramiro asintió. Ya lo sabía, pero oírlo de su boca dolía de otra manera. Clara se levantó y entró en la casa, regresando con una caja pequeña. Una carta Sacó de amarillenta con la caligrafía de Federico. «Fue lo último que dejó. Nunca pedí nada de ustedes, pero ahora entiendo por qué mi hija carga un silencio que no nació de ella. Carga un abandono que ya venía en la sangre». Ramiro salió de allí distinto. Cargaba no solo la culpa de lo que había heredado, sino un nuevo peso, el de haber ignorado durante años las marcas que su propia familia dejaba en los demás. Lucía, ahora lo sabía, era su sobrina, aquella niña que lo miraba con desconfianza, que casi no hablaba, que cosía para sobrevivir, era sangre de su sangre. Al volver a casa, escribió una carta, no para Clara, ni para Lucía, sino para Federico. La escribió como si él estuviera vivo. «Desapareciste y dejaste atrás a una niña de ojos cansados y dedos lastimados. Mientras tú vivías de fiestas y arrogancia, ella aprendía a coser con 7 años para no pasar hambre. Y yo, que decía no saber, nunca quise saber. Somos iguales, o lo fuimos». Luego rompió la carta. No era para ser enviada. Era solo un desahogo que lo atravesaba por completo. En los días siguientes, Ramiro siguió yendo a la casa número 18, pero ya sin el mismo brillo en los ojos. Estaba más callado, más contenido. Clara se dio cuenta. «¿Encontraste lo que buscabas?», preguntó un día mientras remendaba una blusa. Él asintió. «Sí, y encontré más de lo que esperaba». No mencionó la carta, pero entregó a Clara una nueva escritura, ya registrada a su nombre. Clara sostuvo el papel unos segundos. Luego lo dobló y lo guardó. «Esto no borra lo que pasó». Ramiro estuvo de acuerdo, «pero quizá ayude a abrir otra puerta». Ella no respondió. No hacía falta. El tiempo ahora hablaría más que cualquier promesa. Lucía seguía dibujando. Los trazos eran más suaves, menos oscuros. Un día dibujó una flor en la esquina inferior de una página, pequeña y verde. Ramiro vio el dibujo y entendió. Allí nacía, sin prisa, algo parecido a la esperanza. Con el paso de los meses, Ramiro se dio cuenta de que ya no era solo una presencia tolerada. Seguía siendo tratado con distancia en ciertos momentos, pero había algo nuevo en el aire. Una convivencia que ya no dolía tanto. Lucía empezó a mostrar sus dibujos espontáneamente. A veces garabateaba cosas en el cuaderno solo para que él las viera. No hablaba mucho, pero lo miraba a los ojos. Eso, para Ramiro, era más de lo que jamás imaginó merecer. Clara también parecía menos a la defensiva. Hablaba del barrio, de las vecinas, de las clases de costura que comenzaba a dar a otras mujeres. «Si consigo enseñar a media docena, ya me doy por satisfecha». Ramiro sonreía, pero por dentro sentía un orgullo que ni él sabía nombrar. Nunca había pensado en construir nada que no fuera lucro, hasta entonces. Allí,
En aquella casa sencilla todo parecía más verdadero. Un día, Clara lo llamó para conversar en la cocina. Lucía dormía. Era de noche. La luz tenue de la bombilla colgada del techo proyectaba sombras en las paredes. «Sabes que todo esto puede acabarse, ¿verdad?», dijo ella sin rodeos. Ramiro frunció el ceño. «¿Cómo así?». Clara removió el azúcar en el café. «Ella puede crecer y no querer saber de ti. Puede llevar esta pena para siempre. Y yo también puedo cansarme. Dices que quieres ayudar, pero esto no es caridad. Es vida real. Hay dolor, hay peso, hay historia». Ramiro escuchó en silencio. Cuando respondió, lo hizo con honestidad cruda. «Lo sé, y estoy aquí igual. No espero ser aceptado. Solo quiero estar cerca, hacer lo que no se hizo antes, aunque sea simplemente estar». Clara respiró hondo. «Entonces, aguanta, porque esta casa tiene memoria, y no todas son buenas». Ramiro aguantó. En los meses siguientes mantuvo la constancia que Clara había pedido. Iba con regularidad, pero sin invadir. Ofrecía ayuda cuando podía, se retiraba cuando notaba que era momento. Reparó una gotera en el techo, donó telas para las clases de costura y arregló la máquina de Lucía sin que ella lo supiera. La dejó como nueva, pero con el mismo aspecto antiguo, para que la niña no se sintiera expuesta. Su presencia se volvió parte del día a día de la casa. Lucía volvió a sonreír algunos días, sobre todo cuando mostraba un dibujo nuevo. Era como si, con cada garabato, borrara un pedacito de la tristeza que cargaba. Un día dibujó 3 figuras sentadas a la mesa, con una leyenda pequeña escrita con letra infantil. «Hoy cenamos todos juntos». Ramiro guardó esa imagen con más cuidado que cualquier contrato que hubiese firmado. A pesar de los pequeños logros, él sabía que la herida mayor seguía abierta. Lucía nunca lo había llamado por su nombre, ni había preguntado más sobre el padre. Tampoco comentaba sobre el pasado. Era como si hubiera decidido vivir el presente con cautela, pisando un terreno que aún consideraba inestable. Ramiro lo respetaba, y fue en ese respeto donde construyó la parte más sólida de la relación. Clara, por su parte, empezó a mostrar un tipo distinto de confianza. Un día dijo con franqueza: «Ya no eres visita, solo te pido que no desaparezcas. Lucía, ella no soporta otra ausencia». Ramiro asintió, sintiendo el peso de la frase calar hondo. Era eso lo que más temía, fallar otra vez, como falló su padre, como falló su hermano. No quería ser otro nombre que Lucía borrara de los dibujos. Quería ser una presencia que permaneciera, incluso cuando se acabara el papel. La rutina siguió con pequeños avances y algunos retrocesos. No todos los días eran ligeros. Había mañanas en que Lucía se encerraba de nuevo y noches en que Clara apenas pronunciaba una palabra. Pero Ramiro no desistía. Un día llegó con un regalo pequeño para la niña, una caja de lápices de colores importados y un cuaderno nuevo, de hojas más gruesas. Lucía lo aceptó en silencio, pero esa misma noche dibujó algo que lo dejó paralizado. Era una ventana con la cortina abierta y al fondo una figura masculina sentada en un banco, de espaldas, mirando un jardín. En la esquina inferior, una flor, igual a la que él dejaba en el alféizar. Clara vio el dibujo también y por primera vez comentó: «Está empezando a aceptar que existes». Ramiro sonrió sin palabras. A veces, el mayor gesto es simplemente ser recordado con cariño. Durante uno de esos días más serenos, Clara hizo un pedido inesperado. Llamó a Ramiro a la cocina y puso ante él un sobre antiguo. «Es la última nota que Federico me dejó. Ya no quiero guardarla sola». Ramiro tomó el papel con cuidado. Era breve, una disculpa confusa, apresurada, y la promesa de que lo arreglaría todo, de que hablaría con la familia, de que asumiría la responsabilidad. Nada de eso ocurrió. «Yo le creí», dijo Clara con voz neutra. «No porque fuera ingenua, sino porque quería creer que alguien de tu familia
podía ser diferente. Ramiro sintió el corazón hundirse. Quizá ahora sea mi oportunidad de demostrar que alguien puede serlo. Ella solo asintió. La confianza allí no venía con palabras bonitas. Se construía como costura, hilo a hilo, punto por punto, con paciencia y firmeza. Poco tiempo después, Ramiro empezó a sentir los efectos de lo que hasta entonces fingía no notar. Cansancio constante, dolores extraños, una falta de aire impropia de su edad. Consultó a un médico y los exámenes fueron duros. Un problema cardíaco avanzado, silencioso, que había ignorado durante años. No era terminal, pero exigía tratamiento riguroso y cambios radicales en el estilo de vida. Ramiro no lo contó a Clara ni a Lucía, no quería que lo supieran por lástima, pero empezó a preparar las cosas. Dejó instrucciones en la oficina, organizó documentos de la empresa e hizo ajustes finales en el fondo financiero creado para la niña. También escribió cartas, una para Clara, explicándolo todo, y otra para Lucía, con palabras que nunca había logrado decir en voz alta. Guardó ambas en sobres sencillos y pidió al abogado que las entregara en el momento oportuno. En los días que siguieron, fue menos veces a la casa número 18, pero cuando iba, se aseguraba de pasar tiempo de ¿verdad? Se sentaba con Lucía para ver los dibujos, ayudaba a Clara con pequeñas mejoras en el patio, llevaba pan fresco y escuchaba historias del barrio. Clara notaba que estaba más callado, pero no preguntaba. Intuía que algo le preocupaba. Lucía, por su parte, parecía más cómoda con su presencia. Un día dibujó un campo con un árbol y 3 personas sentadas a la sombra. Escribió debajo, «Nosotros descansando». Ramiro se llevó el dibujo a casa y lo enmarcó. Lo colocó en la repisa de la sala, junto a la única foto que tenía de su madre. Sentía que, por corta que fuese la carretera por delante, había construido algo que ningún terreno o inmueble podía igualar. Un lugar donde, por primera vez, se sentía humano. La salud de Ramiro empeoró repentinamente una noche de octubre. Fue ingresado discretamente en un hospital del centro, sin alboroto, sin avisar a nadie. Pasó semanas allí, entre exámenes, medicamentos y largas noches en silencio. Desde la habitación miraba el atardecer por la ventana con la misma sensación que tuvo al enfrentar por primera vez la casa de Clara. Había perdido mucho tiempo. Aún así, sabía que algo dentro de él había cambiado y que, aunque su presencia allí fuera breve, había dejado huella. Pidió que el abogado entregara las cartas en el momento oportuno, pero no dejó instrucciones sobre despedidas. No quería lágrimas ni discursos. Quería que recordaran solo lo que se hizo, no lo que faltó. Cuando su corazón falló definitivamente, la ciudad siguió, como siempre, pero en Santa María Baja, en aquella casa de paredes descascaradas, el silencio se volvió más denso. Fue Clara quien encontró el sobre dejado en la ventana. Estaba pesado, sellado con cuidado. Dentro, los papeles finales de la propiedad ahora a nombre de Lucía, sin pendientes, sin trampas legales. Y una carta. Clara la leyó sola, en la cocina, conteniendo la respiración. Clara, esto es lo mínimo. No es caridad, es justicia atrasada. Gracias por dejarme ver. Siempre estuve rodeado de, pero nunca vi. Dobló la carta, la guardó junto con los documentos y simplemente respiró hondo. Lucía vio todo de lejos. No preguntó nada ese día, pero por la noche fue hasta la ventana, apoyó los dedos en el lugar donde estuvo el sobre y se quedó allí en silencio. Cuando Clara se acercó, la niña preguntó, ¿se fue? La madre respondió con delicadeza, sí. Lucía solo asintió. No lloró, pero se quedó despierta hasta tarde, dibujando algo que no mostró a nadie. A la mañana siguiente, Clara encontró el cuaderno de Lucía abierto sobre la cama. Había un dibujo nuevo, un hombre de espaldas, caminando por una calle estrecha, y al lado una ventana con una pequeña flor en el alféizar. Sin nombre,
sin leyenda. Pero el trazo era más firme y por primera vez sin negro. Lucía aún no hablaba sobre la ausencia, pero empezaba a transformarla. No con palabras, sino con imágenes. Clara entendió que ese era el duelo silencioso de su hija y decidió no forzar conversaciones. Solo dejó el cuaderno donde estaba y empezó a acompañarla con más ligereza. En los días siguientes, Lucía volvió a la escuela, retomó los dibujos y poco a poco, incluso la costura, pero ahora como elección, no como obligación. Las telas se transformaban en bolsos coloridos, estuches, pequeños muñecos de tela. Años después, la casa número 18 seguía siendo modesta, pero tenía otro aire. Las paredes estaban pintadas de blanco, la ventana tenía cortinas nuevas y en la entrada macetas con plantas que Lucía cuidaba con esmero. Clara daba clases de costura en el centro comunitario y tenía clientas fijas del barrio. Los ingresos eran justos pero suficientes. Lucía ahora usaba lápices y libros con más frecuencia que agujas y sonreía con más naturalidad. Las cicatrices no habían desaparecido, pero ya no dolían todo el tiempo. Un día, al llegar de la escuela, encontró una carta en papel amarillento, dirigida a ella, con la caligrafía temblorosa de Ramiro. Clara ya sabía lo que era y la dejó en manos de su hija sin decir palabra. Lucía se sentó en la hamaca del patio y la abrió con cuidado. Leyó sin prisa. Cuando terminó, miró al cielo unos minutos y susurró: «Ahora sí». Esa carta no trajo revelaciones. Lucía ya lo sabía. Pero en ella había algo que ninguna conversación había logrado. La confirmación de que ella era vista. De que, aún sin haber pedido nada, alguien dio marcha atrás y decidió quedarse. Ramiro escribía que no esperaba ser recordado con cariño, pero deseaba que supiera que nada de todo aquello fue culpa suya, que el dolor que cargaba no era suyo para soportar sola. Lucía dobló la carta y la guardó delicadamente en el fondo del cuaderno de dibujos. Aquella noche, antes de dormir, pidió a la madre que dejara la luz de la cocina encendida. Cuando Clara preguntó por qué, respondió simplemente: porque él siempre dejaba una luz encendida cuando venía. Fue una petición simple, pero que hizo que Clara se emocionara en silencio. A veces, el amor se grita, solo permanece. Con el tiempo, Lucía empezó a visitar el hospital donde Ramiro pasó sus últimos días. No iba con frecuencia ni lo contaba a nadie. Solo se sentaba en el banco del jardín interior y observaba la misma ventana que él solía mirar. Era una forma de estar cerca, de concluir una despedida que nunca se dijo en voz alta. En una de esas visitas, llevó uno de sus dibujos y lo dejó en recepción, doblado, sin nombre. Era el mismo de la flor en la ventana y el hombre de espaldas. Al lado escribió: «Gracias por haberte quedado». La empleada del hospital no lo entendió, pero guardó el papel. Lucía volvió a casa aquel día con una ligereza diferente. Entró en su cuarto, cerró la puerta y durmió por primera vez sin despertarse en mitad de la noche. La ausencia seguía allí, pero ya no era un vacío. Era memoria, una que, a pesar de todo, ella había elegido conservar. Los años pasaron y la historia de Clara y Lucía no ocupó titulares ni provocó aplausos. Pero en el barrio de Mindershim, Santa María Baja, la casa número 18 se transformó en un punto de referencia distinto. Allí iban madres a pedir ayuda con un cierre roto, niñas aprendían a coser sin miedo y las historias empezaban a contarse con más dignidad. Clara seguía firme, envejeciendo con serenidad y sin la carga de la deuda que soportó tantos años. Lucía creció sin prisa, siguió dibujando y con el tiempo empezó también a escribir. Sus cuadernos estaban llenos de recuerdos, pero ahora también de ideas, planes y sueños que antes parecían imposibles. Nunca más cosió por necesidad, solo por elección. La aguja pasó a ser herramienta, no prisión,
Y eso, para ella, era libertad. Una tarde de verano, Lucía encontró una vieja caja olvidada en el armario. Dentro había papeles guardados por Ramiro, recibos de reparaciones que había pagado sin decirlo, borradores de documentos, una foto antigua de él de joven frente a la empresa familiar. Había también una hoja suelta, con una sola frase escrita a mano. No sé si algún día me llamarás tío, pero yo te llamaré sobrina, aunque nunca lo diga en voz alta. Lucía la leyó, sonrió y dejó el papel dentro del cuaderno de dibujo, en medio de una página en la que había garabateado un árbol grande con raíces profundas. En ese momento entendió que no necesitaba poner nombre a todo. Algunas conexiones simplemente existen y por más que lleguen tarde, aún tienen tiempo de florecer. Clara observaba todo con una serenidad silenciosa. Sabía que no había sido fácil, que aquella paz construida allí costó caro, dolor, silencio, resistencia, pero también sabía que habían vencido. No en el sentido triunfal de las historias de superación cliché, sino de la forma más concreta. Lucía estaba viva, completa, estudiando, soñando, y eso bastaba. A veces veía a su hija sentada en el patio, dibujando con el sol en el rostro, y se permitía respirar con más ligereza. Un día, mientras cosía una prenda nueva, sintió algo extraño, un tipo de nostalgia que ya no dolía. Era añoranza pero no por el hombre rico que apareció con bolsas, sino por aquel que se quedó. El hombre que se permitió ver y que al ver eligió no marcharse. Cierta noche, Lucía llevó al centro comunitario un mural de dibujos que había hecho en los últimos años. Pidió dejarlo en la entrada, como parte de una exposición local. Fue un gesto pequeño, pero significativo. Entre las imágenes estaba el viejo dibujo de la flor en el alféizar. Muchas personas lo miraron, lo elogiaron, pero no comprendieron el símbolo. Solo Clara sabía lo que significaba. Más tarde, al ver a su hija organizando los materiales, preguntó, ¿por qué elegiste también ese dibujo? Lucía se encogió de hombros y respondió, porque es el primero en el que sentí que algo cambió. Clara asintió. No hacían falta más explicaciones. Entendió que, para Lucía, ese fue el punto de inflexión. No cuando Ramiro apareció, sino cuando ella misma decidió abrir la ventana al mundo. Cuando cumplió 18 años, Lucía recibió oficialmente el acceso al fondo que Ramiro había dejado para ella. El monto no era exorbitante, pero le daba la oportunidad de elegir, algo raro en la vida que había tenido. No lo gastó de inmediato. Se sentó con Clara a la mesa de la cocina y juntas hicieron planes. La primera decisión fue simple. Lucía quería estudiar diseño. Quería entender más sobre formas, colores y cómo transformar historias en imágenes. Dibujar fue lo que me salvó cuando no podía hablar, dijo, con voz firme. Clara sonrió, emocionada pero contenida. Sabía que esa fuerza venía de muchos silencios. Ramiro no estaba allí para verlo, pero era parte de lo que lo había hecho posible. Y aún ausente, seguía presente, en los gestos, en las elecciones, en las raíces que plantó sin esperar flores. En uno de los primeros días en la nueva facultad, Lucía entró en una sala amplia, llena de mesas, luz natural y olor a papel nuevo. Se sentó, abrió el estuche y sacó un lápiz. Escribió discretamente en la esquina primera hoja del cuaderno, para quien se quedó pudiendo irse. No era una dedicatoria a nadie en particular, era para todo lo que la sostuvo hasta allí. Para Clara, para Ramiro, para la máquina de coser que chirrió durante años, para los dibujos que nadie vio, para los días en que nada parecía posible y aún así no se detuvo. Guardó el cuaderno en la mochila y por primera vez sintió que empezaba algo nuevo sin cargar el peso de todo lo que quedó atrás. El pasado seguía con ella, pero ahora como parte de la base, no como cadena.
Los años siguieron con sus altibajos, pero Lucía caminaba con más firmeza a cada paso. Cuando volvía al barrio, a veces cruzaba miradas con personas que la conocían desde pequeña. Algunas todavía la llamaban la niña de la máquina. Ella no las corregía. Sabía que esa niña aún vivía dentro de ella, pero ahora compartía espacio con una mujer que elegía lo que quería coser, lo que quería dibujar, lo que quería ser. Clara, más envejecida, observaba todo con la tranquilidad de quien plantó en el concreto y aún así vio florecer. En uno de esos regresos a casa, Lucía entró en el cuarto antiguo y encontró el viejo cuaderno de dibujos. Al hojearlo, vio garabatos antiguos, trazos temblorosos, flores torcidas, y allí, en medio, la carta de Ramiro, intacta. Volvió a leerla despacio, palabra por palabra. Eres mi sobrina, aunque nunca lo diga. Sonrió. Ahora ya no dolía leer eso. Más tarde ese mismo día, Lucía salió a caminar por las calles del barrio. Se detuvo frente a la casa número 18 y se quedó allí un tiempo mirando la fachada. Recordó la primera vez que vio a Ramiro de pie en la puerta, intentando entender qué hacía ella frente a la máquina. Entonces, él no sabía quién era ella, y ella tampoco sabía quién podía llegar a ser él. Hoy lo sabía, y sabía aún más quién era ella. Respiró hondo, pasó los dedos por el muro y volvió a entrar. Aquella casa seguía siendo sencilla, pero cargaba capas de memoria, de silencio y de superación. Al entrar, dijo a la madre: «Terminé aquel proyecto del que te hablé». Clara respondió desde el otro cuarto: «Quiero verlo». Y allí, sin grandes celebraciones, pero con verdad en cada detalle, un ciclo más se cerraba, no con perfección, sino con paz. En la última página del nuevo proyecto de Lucía había un dibujo. No era elaborado, no tenía sombras ni efectos, era simple como los primeros que hacía. Una flor en el alféizar de una ventana, una figura de espaldas mirando afuera, y al fondo, el contorno de una casa con la puerta entreabierta. Al lado, una leyenda pequeña escrita a mano: «No todo abandono es definitivo. A veces vuelve en silencio y se queda». Era su trabajo final en la asignatura de narrativa visual. El profesor elogió la sensibilidad, pero no lo entendió del todo, y estaba bien. Aquella historia no necesitaba explicarse, bastaba con sentirla. Lucía sabía que no se trataba de olvidar ni de perdonar del todo, se trataba de comprender que el dolor puede transformarse y que incluso los vínculos más improbables pueden dejar huellas buenas si se cuidan con verdad. Clara colgó el dibujo en la pared de la sala, en un marco sencillo de madera. Dijo que quería que estuviera allí, para recordar de dónde vinieron y hasta dónde consiguieron llegar. Lucía asintió. Miró la imagen un instante, luego se volvió hacia la madre y preguntó: «¿Crees que a él le habría gustado?». Clara sonrió con suavidad. Ya le gustaba, aunque no lo dijera. No hubo más palabras. Solo sensación de que pese a los errores, los silencios y las pérdidas, algo se había arreglado, como una costura antigua, hecha con hilo firme. Era allí, en aquel silencio sin dolor, donde la historia de Lucía empezaba de verdad. No porque alguien la salvara, sino porque ella misma tuvo el valor de seguir adelante.